Mayra, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, ¿y usted? Muy bien, te me fuiste hace 8 días, ¿verdad? Sí, es que mi internet empezó a fallar y le dije a Luis que le dijera. Bueno, no hay que irse, Mayra, hay que terminar la clase, es muy corta. ¿Sí? No, sí. Ándele, pues. Esperamos a que se adhieran los demás compañeros, ¿sí? Sí, profe. Brenda, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Brenda, no me enviaste tu trabajo. ¿Sí me escuchaste, Brenda? Hola, profe. Hola, no me enviaste. Sí, no. No me A lo has ver, enviado. déjame checar. Buenas tardes, profe. Hola, Rocío, qué milagro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y usted? También muy bien. Oiga, el fin de semana pasado, bueno, el sábado pasado, Ajá. tuve problemas con la plataforma. Sí, Hasta le ya me di mandé cuenta. mensaje. Sí, sí, ya me di cuenta, Rocío, pero hay que hacer hasta lo imposible. Lo Sí, puse impo- el reporte. Ujú. Sí, porque si no, después imagínate, van a creer que yo estoy tolerando esto. No, ahí le puse en la plataforma. Ya ve que ahí hay un monito que Sí. dice mensajes y todo. Ujú. Y puse el reporte y puse mensaje también que me ayudaran. Bien, te manifiesto, Rocío, que tienes dos faltas. Dos No, profe, faltas y que nada más te queda una. ¿por Recuerda, qué dos? pues porque no estuviste presente aquí en la plataforma, que fue la de hace 15 días y la de hace 8 días. Hace 8 días sí estuve. No te vi, ni te vi como presente, motivo por el cual, pues no estás, tienes inasistencia, eres la única, yo me preocupaba. No, le voy a decir por qué sí estuve. Ujú. Porque hablamos, es más, aquí tengo mis apuntes. La de la semana pasada vimos lo que es de la relación de del derecho fiscal con otras ramas. En esta íbamos a ver las fuentes. Ujú. Y la anterior, usted nos solicitó una tarea que era de bien privado, explica y da un ejemplo de cada una de las tres características. No, estás equivocada de clase, Rocío. No, Chécalo. pero acá lo tengo.
Actividad financiera y ramas del derecho fiscal. Bueno, mira, yo espero checarlo bien para justificarlo, pero si no, yo te digo, si tienes ya 2 faltas, y acuérdate que con 3 estás en extraordinario, Rocío. Y yo no quiero que te vayas extraordinario. Luis, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Bien, bueno, a ver, ya estamos 5 personas de las 6 que somos. Falta Sujei, no se ha adherido. ¿Podemos empezar? Sí. ¿Sí? Bien. Profe. Dime, Jorge. Tú, No, que Luis. sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien. Vamos a comenzar. Vamos a ver lo que es precisamente, no es tanto que hayamos visto, que dejé como tarea precisamente lo que era el derecho fiscal y su relación con otras ramas, Rocío. No era tanto que lo hayamos visto, lo que de tarea para hoy, ¿sí? Junto con lo que eran, ¿qué? Las fuentes del derecho fiscal. ¿Sí está claro? Bien. Esto es muy sencillo, lo que me hicieron, pues bueno, no sé cuál fue su fuente, pero yo les daba un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre el derecho fiscal con el derecho constitucional? Muy simple, muy simple. Pues ya sabemos que el derecho constitucional se divide en 2 apartados, lo que es la parte dogmática y la parte orgánica. Y la parte dogmática, que son los primeros 29 artículos, nos habla de qué? De las garantías fundamentales del ser humano. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Y la otra parte, la orgánica, pues nos habla precisamente de lo que es qué. Pues más que nada, de cómo se organiza el Estado. ¿Cuál es la relación que existe entre el derecho constitucional y el derecho fiscal? Pues que el derecho fiscal tiene que respetar los derechos fundamentales de todas las personas, ¿verdad? En todos los actos que efectúan con motivo de comprobación, determinación y liquidación. Esa es la relación que existe. Además de que existe también otra relación. ¿Cuál es? Pues simple y sencillamente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece la obligación de pagar contribuciones. Esa es la relación que existe entre el derecho constitucional y el derecho fiscal. Con respecto al derecho administrativo también es muy simple. Bien sabemos que el derecho administrativo es el conjunto de normas que regula a la administración pública. Pues bueno, ¿cuál es la relación que existe con el derecho fiscal? Que el derecho fiscal adopta los principios del derecho administrativo para que su actividad recaudatoria se realice de forma ordenada. Así de simple. ¿Sí? ¿Adopta qué, perdón? El derecho fiscal adopta los principios del derecho administrativo para que su actividad recaudatoria se realice de manera ordenada. Si estamos de acuerdo. La relación que tiene el derecho fiscal con el derecho procesal también es muy simple, ¿verdad? El derecho procesal se ocupa del conjunto de formalidades. Voy a poner un ejemplo del derecho procesal. Ninguna persona puede ser vencida en juicio sin antes haber sido escuchada. ¿Sí está claro? Y para eso se sigue un procedimiento. Mándale un citatorio o una invitación para que comparezca, decirle de qué se le acusa y que se defienda. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues bueno, el derecho fiscal, la relación que tiene el derecho fiscal con el derecho procesal, pues es precisamente hacer lo mismo, hacer o cumplir con estas formalidades del derecho procesal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que todos los actos o resoluciones que emitan en el procedimiento administrativo o en el procedimiento contencioso administrativo se lleven de manera ordenada, tal cual como lo indica el proceso. Yo, por ejemplo... De manera ordenada, pero mediante las autoridades, ¿no?
Claro, pero no olvidemos tú, Rocío, que uno es el procedimiento administrativo, que lo tengo que hacer ante la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y el contencioso administrativo es ante una autoridad diferente. ¿Sí? Ahí tenemos los dos procedimientos. En cuanto al derecho penal, pues bueno, ya les decía yo que todas las multas que impone el derecho fiscal, pues están reguladas por el derecho penal, ¿verdad? Porque dice, bueno, tú cometiste esta falta, ya les decía hace 8 días, el artículo 92, hay un tabulador de todo lo que son las penas que se cobran por haber hecho esto, bla, 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 ¿verdad? Y pues si no cumple uno, ¿qué pasa? Pues el derecho penal me castiga si yo incumplo una falta. El derecho penal fiscal también me castiga si yo incumplo o caigo en una falta. Un ejemplo, cualquier persona, no cualquiera, los que quieran, pueden cometer una defraudación fiscal, evitar pagarle al fisco. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, el fisco presenta una denuncia, pues se le sigue el procedimiento, si es responsable, pues se le castiga con pena corporal. ¿Qué hace el derecho común? Lo mismo, comete una falta, atropello a alguien, bueno, sigue el procedimiento y me van a procesar por un delito que cometí, que fue de los llamados culposos por motivo de tránsito de vehículos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es lo mismo, es la relación que tiene el derecho fiscal con el derecho penal. Con el derecho civil. El derecho civil es muy amplio, amplísimo, tiene un promedio de 2000 y tantos artículos y muy completo, aún así le faltan cosas que contemplar. Bueno, cuando una ley no tiene esos artículos para poderlos aplicar, ¿qué hacemos? Nos vamos y utilizamos el derecho civil de manera que supletoria. No lo encuentro en el Código Fiscal, me voy al derecho civil para ver si ahí lo encuentro. ¿Sí está claro? Profesor, sí. Perdón que me interrumpa. Me comenta Sujei que no puede ingresar a la reunión. A ver, como Lisbeth. Que no puede ingresar esta sujeto. ¿Por qué no? ¿No estará entrando a otra? Porque no la tengo aquí registrada. Todos está como entrado. Lisbeth. ¿Por qué no le mandan el link por WhatsApp? A ver, por favor, mándense los que estén entrando a otra clase que no sea esta. Es la única que me falta. Está Rocío, está Jessica, está Mayra, está Luis y está Brenda. Oiga, profe, ¿y no nos puede dar su teléfono otra vez? Es que a mí, se me perdió. No lo apunté. Pero el teléfono, ¿para qué, Rocío? Pues para estos casos, para avisarle. Pues yo creo que si tú dijiste, yo lo tengo que ver porque la plataforma es muy completa. Nos dice quién entra, quién no entra, quién no está, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Está bien. Entonces yo te pido, por favor, tienes mi correo o hazlo por mi correo, pero yo creo que no debe No, su ser. correo no. ¿Me pasa su correo? Sí, anótalo, por favor. Sí. Sujei, buenas tardes, ¿cómo estás? Perdón, profe, no me dejaron entrar. Pero ya entraste, mira, ya ves. Sí, ya. Lo que pasa es que a veces, hace rato también estaba, no entro, pero si ya tengo a todos están dentro, más faltas tú. Yo creo que entran a otra clase o qué sé yo, ¿no? Inténtenlo para que no haya pretextos. ¿Por qué? Porque ahorita terminando esto vamos a recordar que hoy nos llega el examen. Y es el primer examen virtual que vamos a tener. Sí, y va a estar mortal. Desde ahorita les digo. Al rato les voy a hablar del examen. Son 7 preguntas nada más. 7 preguntas nada más. Pero ahí viene el procedimiento. Bien, y es donde está lo peligroso. ¿Sí está claro? Pero eso lo tocamos ahorita enseguida. Sujei, estamos hablando de la relación que tiene el derecho fiscal con otras ramas del derecho, como es el derecho constitucional, el derecho procesal, el derecho penal, el derecho civil y el derecho mercantil. Vamos a comenzar a ver la relación que existe con el derecho mercantil. ¿Cuál es? También muy simple, muy sencilla. Ya sabemos que el derecho mercantil, en su concepto, nos dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan, ¿sí?, al comercio y a los comerciantes. Así de simple. Y yo me pregunto, ¿qué hacen los comerciantes y cuál es el comercio? Pues bueno, un comerciante o un grupo de personas pueden constituir, ¿qué?, sociedades dedicadas al comercio. Lo vimos en derecho mercantil, ¿lo recuerdan? Por ejemplo, sí hay sociedades mercantiles con lucro y que lo forman por medio de personas.
pero al formal lo que hacen, pues bueno, tienen que declarar impuestos sobre la renta, qué ingresos se obtiene, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién regula eso? Ya no lo va a regular el derecho mercantil, sino el derecho ¿qué? Fiscal. Hay una, sí están juntitos, están agarraditos de la mano. Derecho mercantil, yo hago una sociedad, ¿sí? Una sociedad mercantil donde voy a lucrar, voy a ganar lana. Ahora bien, si gano lana, tengo que pagar ¿qué? El impuesto sobre la renta. ¿Ahí quién entra? ¿El derecho mercantil o el derecho fiscal? Pues el derecho fiscal, esa es la relación que existe entre el derecho mercantil y el derecho fiscal. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pues eso sería la relación que tiene el derecho fiscal con estas ciencias que acabamos de ver. Vuelvo a repetirlas. Derecho ¿qué? Constitucional, ¿sí? El derecho constitucional respeta los derechos fundamentales. El derecho fiscal también debe de respetarlos. Ahí está la relación. ¿Sí estamos de acuerdo? Profesor, Sí, Sujei, dime. entonces en caso de el constitucional, a lo que yo le entendí, es que se basa, por ejemplo, en, como bien lo dice la Constitución, en las leyes que vienen ahí, Sí, pero o estoy mal. acuérdate que la Constitución Sujei, tiene precisamente dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. Y la parte dogmática, que son los primeros 29 artículos, nos habla de los derechos fundamentales del hombre. Es decir, nos habla de las famosas, lo que antes eran las garantías individuales. ¿Sí está claro? Que no te pueden detener, que tienes libertad para esto, que puedes tener un arma en tu domicilio, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos protege a nosotros. Entonces, el derecho fiscal, cuando vaya a hacer una visita a domicilio o cuando va y quiere cobrarnos algo, pues también debe de respetar nuestros derechos ¿qué? Fundamentales. ¿Me pueden detener nada más porque sí el derecho fiscal? No. Tiene que tener elementos, iniciar una carpeta de investigación, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la relación que existe, el derecho con el derecho administrativo, ya lo decía. El derecho administrativo regula la actuación de la administración pública. Pues el derecho fiscal dice, yo voy a tomar tu misma ley del derecho administrativo para hacer la mía y que mis actos que yo haga también sean ¿qué? Ordenados. No haya ningún problema. Con el derecho procesal, todo proceso tiene, en cualquier derecho, hay un proceso. Pues el derecho fiscal también tiene que seguir ese proceso. Hablábamos, por ejemplo, de dos procedimientos nosotros en materia fiscal. Uno era el procedimiento administrativo que se lleva a cabo ante la misma autoridad fiscal. El otro es el procedimiento contencioso administrativo, que es ante otra autoridad distinta. ¿Sí? Después hablamos del derecho penal. Pues ya sabemos que el derecho común, el Código Fiscal también se rige por derecho común cuando se comete una falta, un delito, algo así. Derecho civil. El derecho civil, la relación que existe es que por lo regular todas las demás ramas del derecho toman de manera supletoria el derecho civil por ser el más completo. ¿Sí está claro? Esa es la relación. Y por último, con el derecho mercantil ya les decía, el derecho mercantil forma ¿qué? Sociedades mercantiles, sociedades con lucro, ¿sí? Y esas sociedades con lucro tienen utilidades, sí. Por tal motivo tienen que pagar ¿qué? El impuesto sobre la renta. ¿Quién cobra el impuesto sobre la renta? ¿Quién lo está verificando? El derecho fiscal, ¿verdad, Luis? Así de simple y de fácil. ¿Sí, señores? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No te escucho, Jorge. Abre tu Ya usted micrófono. que lo pone así se escucha muy más entendible. Qué bueno, Jorge, qué bueno que sean más entendibles. Bueno, ahora vamos a ver también lo que yo les decía, que hay que ver las fuentes del derecho fiscal. ¿Cuáles son las fuentes del derecho fiscal? Bueno, para iniciar con esto, diremos nosotros que para que un ingreso sea recaudado, o sea, para que me cobre algo el Estado, debe de estar estatuido o fundamentado en ley. Un ejemplo, el IVA. Hay una ley del IVA. Ley de impuestos sobre adquisición de automóviles nuevos. Hay una ley. ISR, impuesto sobre la renta. Hay una ley.
O sea, todos los impuestos están en ley para que me los puedan cobrar. Si no están en ley, no me los pueden cobrar. Así de simple. Por eso es lo que les digo, que para que un ingreso pueda ser recaudado por el fisco, debe de estar estatuido en ley, o sea, regulado por la ley. Y que si no cumple con este requisito, la recaudación que quiera hacer, pues es contraria a todo derecho. Si estamos de acuerdo. Por eso empezamos, ¿no? Bien, después llegamos a cuáles son las fuentes del derecho fiscal. Son 4. La primera, la ley. ¿Por qué la ley? Pues simple y sencillamente porque la ley es el acto que emana del poder, ¿qué? Legislativo. De ahí emana la ley, del poder legislativo. Nadie más puede hacer una ley más que el poder, ¿qué? Legislativo. Sí, entonces de ahí emana la ley. Y esta crea situaciones jurídicas abstractas, generales e impersonales. Así de simple. ¿Qué entendemos por todas estas 3 palabritas muy simpáticas, ¿no? Abstractas, personales, impersonales y generales. Simple y sencillamente lo voy a decir en una palabra. 2, obligatoria para todos. Así de simple. ¿Sí está claro? Eso es lo que nos indica. Bueno, ahora, si ya llegamos, ya estamos hablando de la ley, pues precisamente nosotros debemos de decir que la ley proviene ¿de dónde? Del poder legislativo. ¿Sí está claro? Bien, ahora, la ley también tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos de la ley? Son 2, el elemento formal y el elemento material. ¿Cuál es el formal? ¿Quién me puede decir cuál sería el elemento formal de la ley? ¿Cuál sería? Los escucho. A ver, Rocío. El formal son los formularios obligatorios que dan lugar a un Estado de Derecho, es decir, las formas que debe adoptar la ley para imponerse como norma jurídica. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rocío, pero ahora yo pregunto y de nueva cuenta, ¿por qué se dice que la ley tiene un elemento formal? Tú lo acabas de decir ahorita. Emana del órgano legislativo, ¿no? Efectivamente, Jorge, eso es lo formal, ¿verdad? Lo dijo Rocío también, pero Rocío me dio una cátedra así de lo que es la ley, ¿verdad? Y Jorge lo dice muy escueto. Efectivamente, ¿cuál es el elemento formal? Porque proviene del órgano legislativo. Bien, ahora, tenemos el otro elemento, el material. Ya lo decíamos, porque crea situaciones ¿qué? Jurídicas, generales, abstractas e impersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que es obligatorio ¿para quién? Para todos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos la primera fuente del derecho fiscal con sus 2 elementos, el elemento formal y el elemento material. Vámonos con la segunda fuente del derecho fiscal, el decreto ley. ¿Por qué el decreto ley? Bueno, se le denomina decreto ley porque simple y sencillamente, muchachos, el decreto ley crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales. ¿Qué quiere decir? Que es obligatorio para todos. Ahora, ¿será formal el decreto ley? No, porque no proviene del órgano ¿quién? Legislativo. ¿Quién hace los decretos leyes? Yo creo que se han escuchado. Por decreto del presidente de la República, el Ejecutivo Federal. ¿Sí está claro? Entonces, esa formalidad que debe de tener un decreto, no. Sin embargo, tiene los mismos que, el mismo elemento material que la ley. Porque es... ¿Quién lo hace, perdón? Perdón, el Ejecutivo Federal. Entonces, ¿aquí gracias. podría ser un elemento informal o no? Sí, ¿O nada más no? ¿Sí? No, pues no podemos decirle que tenga formalidad, Jorge, pero de ser informal sí es. Pero también debemos decir lo siguiente, Jorge, que por ejemplo, el Poder Legislativo en materia fiscal autoriza al Poder Ejecutivo para que legisle en materia ¿qué? Fiscal. Fíjense qué curioso, nada más. Ok. ¿Sí? Ejemplo, el presidente puede permitir que si llega un cargamento de contenedores a nuestro país, por ejemplo, los que vienen ahorita de China y demás, tienen que pagar impuestos al llegar aquí. Y el presidente dice, no, espérate, como es para una pandemia, como es para ayuda para todo el país, etcétera, etcétera, llegan sin qué, sin impuestos. Esas son las facultades que tiene el Ejecutivo Federal.
Es como también, por ejemplo, cuando hacen el evento del Teletón, que no les cobran, manda impuestos, ¿no? Esa es otra cosa, Rocío. Esas son lo que se conoce en materia mercantil como AC. ¿Qué es una AC? Asociación Civil sin lucro. No quiero meterme en el Teletón porque alargamos esto y el tiempo se nos acorta. ¿Sí está claro? Por Sí, es ejemplo, que ahí porque son donaciones, ¿no, profe? efectivamente, Luis, son donaciones. Ahora, yo dono al Teletón algo, ¿me conviene donarlo? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque no le cobran impuestos. Efectivamente, estoy exento ¿de qué? Por la cantidad que di de impuestos. Era un negocio, era lo que hacían las autoridades anteriores. Sí, ya todo el mundo tenía ya todo el mundo tenía Fundaciones. para ayudar, ¿no? fundaciones y tontería. Ya voy a creer yo la mía, ¿no? Fundación RPL. Para que si quieren donar algo, con mucho gusto. Y con Rogelio Pérez, ¿qué? López. López. Sí, entonces todo el mundo creaba fundaciones. No, eso era para hacer negocio. Bueno, entonces ya sabemos que es un decreto ley, ¿sí? Y vuelvo a decir, lo hace con excepción porque el Poder Legislativo le da esa facultad al Poder Ejecutivo. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué es lo que se conoce como decreto ley? Es decir, que crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ese sería, ¿qué? Su elemento, ¿qué? Material. Ahora, ¿elemento formal tendrá? No. ¿Por qué? Porque proviene del Poder Ejecutivo. Pero si le ponemos, ¿cuál es el elemento formal? Proviene del Poder Ejecutivo por excepción y previa autorización del Poder, ¿qué? Legislativo. ¿Sí está claro? Y ahí estamos hablando ¿de qué? De los dos elementos que tiene el decreto ley. De nueva cuenta. Formal. Proviene del órgano ejecutivo por excepción y con autorización ¿de qué? Del Poder Legislativo. Artículo 49 de la CPEUM. Lo checan. A ver, otra vez. Artículo 49 de la CPEUM. ¿Qué significa eso, Jorge? CPEUM. No, profe, no tengo idea, la verdad. ¿Cómo no? Acuérdate que les di en el principio. ¿Las qué? Les di unas qué. ¿Qué les di? Para que investigaran. ¿Qué significaba? Abreviaturas. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Qué mal que no sepa eso, profe. Qué mal que no sepa eso. Pues ya lo tenemos, Jorge, ¿verdad? Bueno, y la otra, material, ya dijimos. Crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales. Ya tenemos dos fuentes del derecho fiscal. Vámonos a la tercera. Fuente, reglamento. Tercer fuente, el reglamento. ¿Por qué el reglamento? Pues bueno, simple y sencillamente diremos lo siguiente. El reglamento se reconoce como fuente del derecho fiscal cuando, fíjense bien, cuando tiene beneficios para los gobernados. ¿Sí? Bueno, lo voy a explicar de otra forma. A ver, escúchenme. Reglamento, ¿verdad? Se reconoce como fuente porque como la autoridad administrativa, o sea, el órgano ejecutivo, que es el presidente de la República, es el encargado de recaudar las contribuciones. Él no, lo hace Hacienda por medio del presidente. Perdón, lo hace el presidente, pero por medio de Hacienda, ¿sí? Entonces lo hace Hacienda. ¿Y por quién está representado el Hacienda? Pues, por el presidente, por el órgano ejecutivo. ¿Sí está claro? Por eso el reglamento se considera como ¿qué? Como fuente del derecho fiscal. ¿Cuáles son los elementos que tiene el reglamento? Son dos. Formal, porque lo expide una autoridad ¿qué? Administrativa. ¿Quién es la autoridad administrativa? El órgano ejecutivo. Dos, el elemento material, porque ¿qué? De nueva cuenta, crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales. Obligatoria para todos. Claro, efectivamente, ¿verdad? Y llegamos a la última fuente del derecho fiscal. ¿Cuál es? Las circulares. ¿Por qué las circulares? Aquí sí, ahora sí lo voy a decir así.
Se reconocen como fuentes del derecho siempre y cuando lleven implícitos deberes o derechos a favor del administrado. Porque si nosotros hablamos de una circular, Rocío, ¿a ti te han enviado circulares? ¿Tú qué trabajas? ¿Quién te las envía? Pues me las envían de otras direcciones o de otras áreas. O puede ser de una persona superior a ti, del Así es. presidente municipal, del director de qué sé yo, le envía a ti o a tu jefe, ¿verdad? Dice, aquí está una circular, a partir de mañana Rocío va a dejar de trabajar 20 días consecutivos con goce de salario. Qué bueno, ¿verdad? Ya llegó una circular a mi favor, ¿sí? Pero cuando no trae un favor que diga, ¿por qué me van a suspender? Nada más es lo que dice, no, espérate, vamos a ver por qué, ¿no? Pues lo mismo pasa con el fisco. Hay ocasiones que el secretario de Hacienda a sus delegaciones en todo el país dice, ok, vamos a dejar de cobrar impuestos durante el mes de marzo y vamos a empezar a cobrarlos hasta el mes de junio o de julio. Esa es una circular, ¿sí? ¿Trae beneficios para el administrado? Claro, que me van a esperar 3 meses. Así es cuando se considera una fuente del derecho fiscal. ¿Sí estamos de acuerdo? También tiene 2 elementos. El elemento formal, ¿cuál sería? Porque proviene de una autoridad que administrativa. ¿Quién es la autoridad administrativa aquí? El secretario de Hacienda y Crédito Público. El otro elemento, el material, porque crea situaciones que concretas, particulares, porque nada más son para otras personas, e impersonales. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Nos quedan 10 minutos en la plataforma. ¿Puede repetir lo último, profe, por favor? Sí. Lo último es el materiales, porque prevé situaciones concretas, particulares, pero impersonales. Aquí son ya para cada persona. ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. Bien. Estas son las 4 fuentes del derecho fiscal. Bien, bueno. En la plataforma de MOOC ya les di yo una guía para presentar el primer examen parcial, que es precisamente unidad número 1, derecho financiero, unidad número 2, derecho fiscal, con lo que es la diferencia entre derecho fiscal y derecho tributario, y lo demás que viene ahí en la guía. La tercera, las ciencias jurídicas que se vinculan con el derecho fiscal, y la última, las fuentes del derecho fiscal que acabamos de ver ahorita. ¿Sí está claro? No voy a dejar tarea. No voy a dejar tarea, ¿por qué? Pues porque van a tener que estudiar bien. ¿Cómo va a ser el examen? Virtual. Lo vamos a hacer de 2 formas. De enunciados, donde ustedes van a mencionar falso o verdadero, o bien de opción múltiple, dando 4 respuestas. Va a aparecer 1 o 2 preguntas en la pantalla que va a tener una duración de 2 a 3 minutos para que la contesten. ¿Está claro? Si no la contestan, si no están a tiempo en punto de la 1 de la tarde, esa pregunta se va a desaparecer y por tal motivo ya no tendrán derecho a esa y se les va a poner ¿qué? Mal. ¿Sí está claro? Entonces hay que estar muy al pendiente. Rápido, Rocío, porque el tiempo se nos va. Sí, nada más 2 minutos para contestar una pregunta. Sí, una sola pregunta. ¿Para qué quieres más? Cambiamos de hoja y metemos otra pregunta. ¿Está claro? O pueden ser 2 preguntas. O sea, van a tener de tiempo 30 minutos para contestar el examen. 30 minutos. ¿Sí está claro? Empieza a la 1 y termina a la 1 y ¿qué? 30. ¿Sí estamos de acuerdo? Así nos lo pide la plataforma, tú, Luis, Jorge Luis. No, yo no quería hacerlo pero no se preocupen. Yo les voy a hacer 7 preguntas nada más, con 2 respuestas cada una. O sea que sí van a tener tiempo. Y yo creo que la forma en que lo estoy desglosando, que lo estamos viendo, muchachos, es muy simple. ¿Sí está claro? Está entendible, profe. Perfecto, Jorge. Bien. Otra cosa, antes de que nos vayamos, porque ya el tiempo ya me está marcando aquí el relojito, muévele, Rogelio, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál es la cuestión? Hay una guía ya que ya la tienen en la plataforma. Véanla bien, lo mismo que les estoy repitiendo. No hay vuelta de hoja, está muy simple, muy sencillo el examen. Les pido, por favor, que si tienen duda con lo que acabamos de ver, vámonos al canal de YouTube. ¿Sí? Ya nada más me faltan 100 suscriptores para llegar al 1,000,000. Menos 6, ya nada más me van a faltar 94. Yo se los consigo, profe. Ándele pues, muy bien, porque ya quiero traer mi gorrita, a ver si yo en 8 días, bueno, yo en 15 días ya la traigo. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. ¿Gorrita de qué? De 1,000,000 de suscriptores.
de YouTube, hasta me van a pagar una lana. Bien, entonces está claro esto. Está claro el examen, cómo lo vamos a hacer, viene todo, las instrucciones van a venir ahí, se va a retroalimentar las respuestas que den para que no haya, yo sí lo dije bien, y no se puede hacer de otra forma. Eso que lo voy a hacer es muy simple porque no va a haber vuelta de hoja, no va a haber vuelta de hoja. Entonces quiero que estén muy atentos, muy al pendiente de eso, y miren, por ejemplo, les digo que no sé qué, ustedes qué tienen, que hasta las respuestas les doy, ¿ya? Voy a poner un ejemplo de una pregunta rápidamente así. Yo puedo preguntarles a ustedes lo siguiente. Fíjense bien. Yo puedo decir, ¿qué es la actividad financiera y qué función cumple para la administración, para la satisfacción del interés público? ¿Qué es la actividad financiera? Yo contestaría simple y sencillamente. Es la forma en que se materializa el derecho financiero. Y la segunda, cumple, ¿y qué función cumple? Pues cumple una función que instrumental porque a través de ella el Estado se allega a los recursos necesarios para sus gastos. Y ahí ya tendré ya la respuesta de la primera. Ya les faltaría nada más 6. Las otras van a ser bien concretas, muy vivos, muy inteligentes. Muchachos, si no hay más nada, al rato esto va a desaparecer. Que descansen, estudien, no hay tarea, estudien. Sí, profe. Son 4 unidades y a tiempo todos. No va a haber excusa ni pretexto. Si alguien me dice por mi correo, se me cayó el tren, mucho gusto. Me machucó el camión gigante, también igual de mucho gusto. No, que no las machuque, ¿verdad? No los machuquen ni a ellas ni a ti, Jorge. Pues no van a salir de casa. Entonces no va a haber excusa ni pretexto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, profe. Me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos de hoy en 8 días aquí. Para alguna duda, consulten mi canal de YouTube, que me faltan ya poco para llegar al millón. Ok, profe. Háganle así con el dedito arriba. Que tengan buena tarde. Gracias. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Luego.